Antes nada más. Nos vamos a Colombia, le hablaba de un tercer país, particularmente, que está en la frontera con Venezuela, por el cual, se han llegado, por supuesto, muchísimos refugiados venezolanos. Adrián Saloni está justamente allí en Cúcuta. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adrián, ¿sí? Adrián. Hola, Julián, buenas tardes. Nosotros nos encontramos con Jeff Sierra, él es periodista colombiano, estuvo detenido en el cruce de frontera, un periodista como todos nosotros que tuvo la intención de ingresar a Caracas, pero quedó arrestado 14 horas junto a otro periodista mexicano. Jeff, gracias por atender a la televisión argentina, estamos en vivo para C5N. Contanos cómo fue la odisea. Bueno, Adrián, para nosotros fue muy caótico el ambiente porque en un principio todo ese proceso se veía normal. A mí me iban a dejar ingresar porque soy ciudadano colombiano y por lo tanto pues los colombianos tienen como más facilidades para poder cruzar la frontera. Yo llegué hasta tienditas, pero me indicaron que Julián, mi compañero mexicano, se tenía que quedar en la frontera. Pues yo me negué, yo no podía abandonar a mi colega y insistí en que yo no me iba a retirar hasta que viera a Julián. Por esa razón me dejaron mucho más tiempo ahí en el punto fronterizo y con el transcurrir de las horas se ponía el ambiente como más difícil. Escuché por la radio en varias oportunidades que tenían intención de que nos trasladaran, en especial a Julián, hacia Caracas, hacia una cárcel. Y entonces por eso me empecé a alterar, porque cuando llegaron el cuerpo de seguridad, el SEBIN, que como ustedes saben también tiene muchas investigaciones por falta de los derechos humanos, llegaron 2 camionetas blindadas del SEBIN con personal fuertemente armado e ingresaron al cuarto e inmediatamente vamos por punto, vamos por parte. En un momento los encierran en un cuarto. Es que como tal a mí me habían permitido pasar a Venezuela porque yo soy colombiano, pero como yo me negué a dejar a Julián, me quedé en el punto fronterizo. Cuando llegó ese cuerpo de seguridad, como te comento, Adrián, ahí fue donde ya no me ingresaron a mí a ese cuarto, y era un cuarto que prácticamente estaba preparado para la tortura, aunque no nos tocaron, y quiero aclarar, no nos hicieron ningún tipo de agresión física. Cuando ingresé al cuarto era un cuarto muy pequeño de 2x2, con una silla en la mitad, cadenas en el suelo, correas o brochetes para el pantalón, también esparcidas en el suelo, y también había una caneca de esas de pintura, un montón de cucarachas que están alimentadas con azúcar para que se permanecieran ahí. Inmediatamente nos hicieron muchísimas preguntas, me quitaron mis teléfonos celulares, empezaron a esculcar toda la información que yo tenía ahí, mis redes sociales, mirar también las fotos privadas, una vulneración total a mi privacidad, mis correos, toda la información que impresionante. Quiero hacer hincapié en ese balde con cucarachas. ¿Qué hacía? ¿Qué función cumplía? Ahí voy, Adrián. Lo que sucede es que empiezan todos estos hostigamientos, interrogatorios, todo con el fin y el objetivo de poder perfilarnos a nosotros como posibles agentes infiltrados o espías para los Estados Unidos. Mi compañero Adrián tenía un pasaporte estadounidense también, o sea, él es mexicano y también estadounidense, y por eso nos empezaron a meter en esa narrativa, y como yo continué, no iba a abandonar a mi colega ahí. Insistieron en que yo también hacía parte de un posible espionaje hacia Venezuela, y por eso nos empezaron a hostigar, y por eso empezó con el balde. El balde de cucarachas es esencial porque cuando ya empiezo como yo a decir, bueno, nos vamos a quedar aquí, ¿cuánto tiempo? Ya habían pasado muchísimas horas, me dijeron tenga para que se entretenga. Me dieron un libro de Gabriel García Márquez titulado El secuestro, que como usted sabe o como algunos lectores conocerán, trata de lo que sucedió con el Frente Sandinista en una época muy convulsa de ese país de Nicaragua. ¿Todo eso cuánto tiempo duró? Cerca de 14 horas estuvimos retenidos, siempre estuvieron hostigándonos y diciéndonos que íbamos a terminar en una prisión, que nos iban a llevar hasta Caracas, y que aunque no lo hayan dicho, y como por decirlo así, por inferir con el libro, nos estaban diciendo lo que nos podía pasar. O sea, eso generaba una aún más fuerte presión psicológica a nosotros como prensa, y en este caso perfilándonos a nosotros como espías. Creo que te lo dijeron, y ya te dejo en comunicación con Julián Guarino. Te decían, te vamos a llevar a una cárcel en Caracas. Así es, y por eso el balde de cucarachas, ahí viene.
díganos quiénes son ustedes, díganos qué es lo que quieren, por qué vienen a Venezuela. Y entonces, al ver que nosotros no decíamos que éramos espías o no podían confirmar que tuviéramos algún tipo de cargo con el cual nos podían meter a la cárcel, nos mostraron el balde de cucarachas, nos lo acercaron, nos lo tiraron así con la pierna. No nos va a colaborar. Y deslizan el balde de cucarachas para que lo viéramos y nos diera una perspectiva psicológica de lo que nos podía pasar. Todo muy impresionante. A ver, Julián, te está escuchando, Jeff Sierra. Sí, Jeff. Cuéntame, bueno, Julián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jeff. Bueno, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Seguíamos en detalle tu declaración, nos solidarizamos con la situación que atravesaste, vos y tu compañero. Te quiero preguntar esto ya apelando también a tu lectura en términos de lo político, ¿no? En el día de hoy hay un gobierno interino en Venezuela que anuncia que va a liberar presos políticos y esto convive con esto que vos estás narrando. Es decir, ¿cómo se entiende o cómo podemos leer qué es lo que está pasando en Venezuela? Bueno, desde mi experiencia como periodista para Testigo Directo, que nos gustaría que también nos siguieran en todas nuestras redes sociales. Tenemos nuestro canal de YouTube y hacemos investigaciones muy sólidas. Hemos trabajado también con Armando.info, que también hace investigaciones muy sólidas y nos hemos basado en todas estas informaciones que están pasando en la frontera. También para que sigan Impacto Mundo y Impacto Venezuela, que también han seguido muy de cerca esas historias. Nosotros, al conocer todo este contexto, lo que entendemos es que se está perfilando un escenario para una apertura económica en Venezuela. Todo se va a perfilar desde el Estado colombiano, seguramente por eso es que el gobierno de Gustavo Petro se muestra muy afín con lo que ha sucedido con la comunicación con Trump, y eso es lo que sabemos por el momento. Realmente en Venezuela lo que esperábamos era sabemos que se está desestabilizando el gobierno desde algunas partes porque en algún momento no podrán sostener el régimen debido a que no tienen mucho dinero, no hay efectivo, no hay formas de poderles suministrar a sus uniformados la cantidad de lo que ellos cobran, y por eso se está perfilando este escenario. Colocaron a esas personas, a Delcy Rodríguez, como una persona que puede llegar a negociar, porque la afinidad que existe dentro de las Fuerzas Armadas hacia este régimen socialista es de tal grado que no piensan abandonarlos así por más que cambien de patrón. No importa quién esté en la cabeza, si es Maduro, si es Diosdado Cabello, lo que les interesa es mantener ese dominio cuestionado hacia la población y los recursos que ellos tienen. Todo lo que se está perfilando es para poder hacer la apertura comercial a través de Colombia de este petróleo venezolano que es ahora muy codiciado. Cornejo. Bueno, tú un poco estás respaldando en cierta medida, y puedo entender también tu posición por todo lo que te tocó vivir de lo que hizo Donald Trump. Todo lo que hizo Donald Trump en Venezuela podría tener como semigatillante una posible invasión o ataque o lo que consideren en ese momento en los Estados Unidos. De ser así, en Colombia. ¿Tú seguirías validando eso sabiendo que también es ceder la soberanía territorial bajo cualquier circunstancia? Y te agrego una breve pregunta. ¿Cómo logras trazar o en qué elementos te basas tú con lo que estableces respecto de los militares con el gobierno? Hace una acusación ahí un poco complicada. ¿En qué sustentas esa acusación? Si te refieres a los militares de que su lealtad hacia Delcy Rodríguez. No, claro, porque dices que algo escuchaste que te hizo... ¿Me escuchas? A ver si nos escuchás, Jeff. Bueno, lo que pasa es que en las conversaciones que sostuvimos con ellos, ellos mantenían una lealtad firme hacia su ideología socialista y relacionada con todo este indumentario de bolivariano, de Maduro. Aún tienen vallas colgadas de presidente Maduro o del expresidente Maduro, como se llame, porque pues todo el mundo sabe que no es legítimo, como si fuera legítimo. Ellos rinden una lealtad al Partido Socialista de Venezuela, y aunque pues también nosotros tenemos muchos colegas de nuestro medio de comunicación, también son venezolanos, sabemos que
una gran parte de las personas de las Fuerzas Armadas venezolanas son leales al régimen. Y precisamente, pues, de acuerdo también a las declaraciones que dio Donald Trump en los Estados Unidos, sabe que los militares venezolanos rinden mucho más lealtad hacia el régimen socialista, y por esas mismas razones que están haciendo de esta forma la transición hacia esa posible paso hacia la democracia, o posiblemente más adelante se vería eso. Jeff, En el caso del presidente Gustavo Petro, no es que estén patrocinando una invasión en Colombia, porque el presidente Gustavo Petro es un presidente que ha mantenido sus posturas muy sólidas a través del tiempo. No es un presidente que cambie de un momento a otro. Simplemente lo que está sucediendo es que a través de Gustavo Petro se está perfilando esta posible negociación, porque los sistemas económicos de Colombia son mucho más abiertos al sistema SWIFT, que es lo que tiene el gobierno americano. En Venezuela ese sistema casi no funciona, funciona más como a través de las cosas de Colombia que tenemos acá funcionando. Allá funciona más que todo el efectivo, el dólar, y no hay una garantía de que funcione el SWIFT allá en Venezuela. Jeff, te agradecemos mucho este contacto con nosotros. Te mandamos un saludo grande. Dale, Julián, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos quedamos en comunicación con Adrián Salonia.